te preserva en esta tierra, la palabra de Dios. Y es muy bueno juntos comer, juntos alimentarnos, como cuerpo de Cristo que es la iglesia, reunidos en el nombre del Señor y disfrutar de lo que Dios quiere darnos. Gracias. He titulado el mensaje de hoy, El mismo Evangelio. Y ya sabe que estamos en la serie Libres por la gracia de Cristo. Si queremos ser libres, tenemos que permanecer en el mismo evangelio que oí en el principio, en el mismo evangelio que Cristo predicó, en el mismo evangelio que los apóstoles anunciaron y que Pablo proclamó a los gentiles. Amados hermanos, escuchen. En días recientes se ha producido un acontecimiento extraordinario y pocos se han enterado. Los medios no se han hecho eco de lo sucedido. Tal vez usted sí, porque es una persona informada, pero tal vez no, porque no se lo han comunicado. Aquí estoy yo, por la gracia de Dios, para hacerlo. Escuche esto. La Oficina Doctrinal del Vaticano, la sede de la Iglesia Católica Apostólica y Romana, publicó una nota doctrinal el 4 de noviembre de 2025, en la que pide que no se use más el título corredentora para María. La Madre de Jesús. Pues ese término puede oscurecer el papel único de Jesús de Nazaret como el único Redentor. ¿Cuántos dicen aleluya? No sé si entendemos lo que está sucediendo. Esa enseñanza que hoy el catolicismo romano reconoce como equivocada ha confundido a generaciones. Millones de personas han creído que María compartía la obra redentora de Cristo. Pero esa misma institución ha debido admitir que esa enseñanza no tiene base bíblica. Deja claro que solo hay un Redentor y no se puede duplicar este título. Afirma con claridad que la salvación es obra exclusiva de Jesucristo. Él es el único mediador entre Dios y los hombres. El título corredentora implicaba una cooperación redentora de María que le resta centralidad a Cristo. Esta decisión del Vaticano no es simplemente una corrección de terminología. Es una afirmación clave de un principio bíblico. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos, como bien dice Hechos 4:12, y pone de manifiesto bien claro lo que Jesús afirmó en Juan 14:6. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y dijo: nadie viene al Padre sino por mí. Palabra de Jesús. Y aunque esto, debido a la poca cobertura, parezca un asunto sin importancia, superado por el sinsentido de la elección de un alcalde musulmán socialista y antisistema en Nueva York, este cambio revela algo profundo. El corazón humano siempre quiere añadir algo al Evangelio, algún intermediario, tradiciones o méritos, como si la obra de Cristo no fuera suficiente. Ese fue el mismo problema en las iglesias de Galacia. Algunos enseñaban que creer en Cristo era necesario, pero no era suficiente. Había que guardar la ley, había que circuncidarse y seguir las costumbres judías. Era un sistema religioso que, con apariencia de piedad, pervertía el evangelio de la gracia de Cristo, le robaba su gloria y mostraba otro evangelio.
Pablo responde a esto con toda autoridad, mostrando con evidencias que el mensaje que él predicaba no era humano, no era nuevo y tampoco era distinto. Él es el único evangelio, el mismo evangelio, el que Cristo reveló, el que Pablo recibió y el que los apóstoles proclamaron. Y por eso nosotros afirmamos en esta tarde que el evangelio que predicaba Pablo es el único evangelio. El evangelio que predicaba Pablo es el único evangelio. ¿Qué evidencias tenemos nosotros para afirmar eso? Bueno, yo no tengo ninguna evidencia, no tengo que tener ninguna porque yo soy Pablo. El que muestra las evidencias en Gálatas capítulo 1:11 al 2:10 es Pablo. Él nos muestra 3 evidencias que confirman que el evangelio que él predicaba era el único evangelio. Yo lo afirmo en esta hora. Y yo lo creo en esta hora. Y yo lo enseño en esta hora. Vamos a Gálatas capítulo 1, versículo 11 al 2:10. Gálatas capítulo 1, versículo 11 al 2:10. Dice la Escritura: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia a revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Y glorificaban a Dios en mí. Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del evangelio permaneciese con vosotros. Pero los que tenían cierta reputación, de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, los de reputación, nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles, y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Oramos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque es el alimento que necesitamos. Y es también la fuente de vida, de poder, Señor, que nos capacita, Señor, para contender ardientemente por la fe que una vez nos diste. Gracias porque en esta hora con libertad podemos exponerla. Solamente te pido que me uses para tu gloria y para tu honra, Señor, con toda humildad. Que seas tú hablando y que seas tú edificando, fortaleciendo, consolando, ayudando a tu pueblo en esta hora, Señor, a crecer. Pido todo esto en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén.
Así que hay una verdad que tenemos que proclamar en esta hora. El evangelio que predicaba Pablo, ¿qué es? El único evangelio. Y como les dije, hay 3 evidencias que Pablo nos presenta en esta porción relativamente larga que acabamos de leer, que demuestran que el que él predicaba, su evangelio, es el único evangelio. Primera evidencia, el evangelio que predicaba Pablo fue revelado directamente ¿por quién? Por Cristo. Capítulo 1, 11 al 17. Pablo comienza con una afirmación contundente. Os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. ¿Qué tuvimos en el último mensaje el domingo pasado que leímos? Dice Pablo aquí, después que denuncia a los falsos maestros, que denuncia a los que intentan pervertir y subvertir el evangelio, engañar, manipular y confundir a la iglesia con otro evangelio, y los cataloga de anatemas malditos en 2 ocasiones. Dice Pablo en el 19, pues busca ahora el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradar a los hombres, no sería siervo de Jesucristo. ¿A quién tú quieres agradar? ¿A quién quieres honrar? ¿A quién tú quieres contentar? ¿A quién tú quieres servir? ¿A quién tú quieres exaltar? Bueno, si es a Cristo, tú tienes un compromiso ¿con quién? Con su verdad, con su palabra, con su mensaje. A Pablo lo estaban poniendo en duda. Su mensaje no es el verdadero, su mensaje no es el original. Él lo ha mezclado, lo ha ligado, él nos está extraviando. Eso decían los falsos maestros. Sabe siempre que en esta cuestión de opiniones hay gente que va a tratar de decir que tú eres un mentiroso, que a ti Dios no te habló, que a ti Dios no te ha usado, que eso tú te lo has inventado. O en todo caso, sí, pero Pablo es un apóstol de segunda categoría. Él no es de los buenos. Él no es de los que comenzó esta historia. Por lo tanto, no se le puede hacer mucho caso. Además, ustedes conocen el trasfondo. Vaya usted a saber lo que hay ahí. ¿Ok? Es así como se usa en aquellos tiempos y también en esto, cuando alguien intenta confundir, engañar, manipular a la iglesia. Pablo está diciendo, vamos a estar aquí y no en la cola del pan, como se dice en Cuba. Ok, déjenme poner los puntos sobre las IES. Y él hace esta afirmación: aunque digan lo que digan, yo les hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es mío, no es según hombre. La palabra según hombre significa de origen humano. Él está diciendo que el evangelio no es producto de la razón ni de la religión. ¿Qué cosa es religión? Camino inventado por hombres para tratar de alcanzar a Dios. Caminos todos que en la religión van a ir al infierno, porque ningún camino que el hombre invente puede conducir al ser humano, pecador, perdido, extraviado, errado y equivocado, a la gloria de Dios. Imposible. El único que ha abierto un camino a través de la cruz para alcanzar al pecador es Dios. Y lo hizo enviando a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros. Por eso mi mensaje, dice Pablo, no me lo dio un hombre. Es un mensaje que es directamente revelación divina. No proviene de hombre alguno. No lo recibí ni me fue enseñado por hombre, sino por revelación de Jesucristo. Pablo no fue instruido por maestros humanos. En el judaísmo fue instruido a los pies de Gamaliel, pero en el cristianismo fue instruido ¿por quién? Por el mismo Señor Jesucristo. Recuerda que se le apareció en el camino cuando iba a Damasco a matar cristianos. Le dijo, ¿por qué me persigues? Le dijo Jesús, dura cosa te es dar cosas con el aguijón. Y Pablo dijo, ¿quién eres, Señor? ¿Qué quieres que yo haga? Y Jesús dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y yo quiero a partir de ahora que tú me sirvas a mí. Y lo vas a hacer. ¿Comprenden? Es decir, que aquel que se le apareció a Pablo en el camino a Damasco, que no fue una alucinación, ni fue producto de fentanilo, ni de la droga, ni ningún problema de este tipo, ni alcohol, fue simplemente la presencia del Señor. ¿Ok? Que se le apareció en el camino a este hombre para que él le sirviera como apóstol a los gentiles. Dice Pablo, no es de hombre. Esto me lo encargó el propio Señor Jesucristo. Su fuente es mismo Jesucristo. Esto derrumba la acusación de sus enemigos, quienes decían que su mensaje era una versión barata del Evangelio de Jerusalén. Pablo deja claro, ¿mi Evangelio de dónde viene?
del cielo, no de los hombres. Su pasado, pues también lo demuestra. Dice en los versículos 13 y al 14, que ¿qué cosa era Pablo? Enemigo de Cristo. Habéis oído acerca de mi conducta en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios. ¿Y qué hacía? Y la asolaba. A donde llegaba Pablo, pasaba lo mismo que pasa. Bueno, me dijeron que no. Bueno, ya lo mandé y tengo que traducirlo. En Cuba hay un lugar en San Miguel del Padrón que se llama La Cuevita. Los que son cubanos saben que en La Cuevita encuentran desde caja de muerto hasta el muerto. Ahí lo venden todo. Es un negocio oscuro, es un negocio subterráneo a los ojos de todo el mundo. Sí, todo el mundo lo ve. Pero son de esas cosas que en el sistema comunista se toleran, pero no se permiten. Una gran contradicción. El asunto es que en La Cuevita, cuando llega la policía, todo el mundo a correr a recoger el negocio. Lo mismo que pasa en la autopista con los que venden guayaba y queso. O jutía ahumada. La gente dice, ¿viene la policía? Bueno, dicen agua, dicen otras señales para que la gente capte la esencia del anuncio. ¿Ok? Así era Pablo cuando llegaba a un lugar. Era el anuncio, ¡viene Pablo! A correr, a esconderse. Que viene la muerte. Era un azote Pablo. Era peor que el ciclón Melissa. Era Saulo. Claro, era Saulo. Por donde pasaba arrasada y no dejaba títere con cabeza. O preso o muerto. Lo mismo que pasa en China. Lo mismo que pasa en Corea. Lo mismo que pasó en Cuba. Y que sigue pasando cuando a alguien no le conviene que alguien esté hablando. Pablo era una plaga. Es evidente, él no buscaba a Cristo. Él lo odiaba. Lo aborrecía. Su celo religioso lo había convertido en perseguidor. ¿Hasta cuándo? Dice el 15, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los... Pablo acabó, pero hasta un día. Hasta el día en que Cristo le dijo, aquí terminaste y aquí empiezas de nuevo. Su celo religioso lo había convertido en perseguidor hasta ese día. Por tanto, esa conversión no puede experimentarse ni explicarse humanamente. No puede demostrarse en un laboratorio. Un nuevo nacimiento, un nuevo comienzo, una nueva vida, un nuevo servicio, un nuevo Dios, un nuevo propósito. Solo una revelación directa de Cristo puede hacer que un enemigo se convierta en ¿quién? En un apóstol, en un instrumento para la proclamación del Evangelio de la gracia de Jesucristo hasta el fin de la tierra. Dice después que cuando pasó esto, dice que él no consultó enseguida con sangre y carne, ni subió a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que él, sino que se fue a Arabia y volvió de nuevo a Damasco, donde pasaron estas cosas. Después de encontrarse con Cristo, Pablo no corre a buscar el visto bueno de los apóstoles. No corre a ponerse de acuerdo con ellos. No corre para que lo instruyeran en cuanto a lo que tenía que decir. No. Nada de eso pasó. Dice que se fue a Arabia. ¿Para qué? ¿A qué fue Jesús al monte? A llorar, a ayunar, a orar, a buscar el rostro de Dios, a prepararse para la cruz. ¿A qué fue Pablo a Arabia? ¿Para qué se retiró? ¿Para qué se apartó? Para prepararse. ¿A solas con quién? Con su Señor, con su Maestro,
para poder servirle en la nueva obra que tenía por delante. Ese retiro demuestra que no necesitó aprobación humana ni aprendizaje ajeno. El mensaje que predicaba, ¿de dónde vino? Directamente de Jesucristo. Ramfi, esto no es contigo, pero te toca. Un cartero no escribe las cartas, solo las entrega. Es lo que hace mi hermano. Puede ser joven o viejo, amable o serio, pero eso no cambia el contenido del mensaje. Si la carta viene del presidente o viene de un juez, su autoridad no depende del cartero, sino de quien la firma. Así también el predicador solo entrega lo que Dios escribió. Cambiar el mensaje sería traicionar al remitente, que es Dios. Amados hermanos, la autoridad del Evangelio no depende de quien lo predique, sino de quien lo revela. Pablo no habla de sí mismo por orgullo, sino para mostrar que su Evangelio es el mismo de Cristo, sin añadidos humanos. El Evangelio no necesita, escuche esto, ser reinterpretado o ser modernizado. No lo intente. No está autorizado para eso. Cuando el mensaje se acomoda al gusto del hombre, deja de ser el Evangelio de Jesucristo. Hoy más que nunca debemos predicar lo que recibimos, el único Evangelio. La segunda evidencia, el Evangelio que predicaba Pablo, ¿cuál es? De acuerdo a nuestro contexto o a nuestro texto, es el mismo que él combatió. Es el mismo que él combatía. Es el mismo al cual él se oponía y que perseguía. Su contacto con los apóstoles, según los versículos del 18 al 24, fue mínimo. Dice el 18, después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días, pero no había ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, que no era apóstol. Es el autor de la carta de Santiago, pero no era apóstol. Era el hermano del Señor Jesucristo. Para los que dicen que María no tuvo más hijos, ya dijeron o rectificaron una gran mentira. Ahora hace falta que rectifiquen la otra. María fue virgen antes del parto, pero después del parto nunca más fue virgen. Tuvo muchos más hijos. Santiago es uno de ellos. El hermano del Señor, el líder de la iglesia de Jerusalén, el autor o el escritor de la epístola de Santiago. 15 días no bastan para recibir una instrucción completa, ni para formar una teología nueva. Y ese fue el tiempo que Pablo, a lo sumo, pudo haber estado con Pedro. Además de que usted sabe que en esas reuniones no se habla todo el tiempo de esto. Y además que hay muchas interrupciones, hay mucha gente que quiere aprender, que quiere escuchar, que quiere saber, que quiere relacionarse contigo de una u otra manera, al menos así es acá. Así que por lo tanto, no hubo tiempo para que Pablo sacara un doctorado en teología o en doctrina. Esto prueba que el mensaje que predica, ¿de dónde viene? Cuando llegó donde estaba Pedro ya lo tenía. Hacía 3 años antes como mínimo. Las iglesias, ¿qué hacen? Dice el versículo 20, en esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia. Y dice el 22, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Pero había algo que decían. No lo conocían de vista, pero había algo que se había publicado. Había algo que se había regado, que se había difundido. Había algo que era de dominio público. Y era esto. Aquel que en otro tiempo, ¿qué hacía? Nos perseguía. Ahora predica la fe nuestra, la que en otro tiempo asolaba. Tienes dos opciones: te vuelves loco o aceptas que hay milagros. Y eso es un milagro.
Que una persona que era comunista, que era esto, que era brujero, que era espiritista, que era ateo, que era agnóstico, que era enemigo del evangelio, o que al menos no le importaba, de ahora en adelante comienza a creer, comienza a seguir, comienza a alabar, quiera servir a Cristo, quiera sufrir, quiera padecer, quiera ir hasta lo último de la tierra, eso es un milagro. Mucho más sabiendo lo que implica sufrimiento, dolor, angustia, ansiedad, martirio, muerte. Eso es lo que Pablo había escogido. Y Jesús se lo dijo: te va a ser necesario padecer por causa de mí. Ese mismo dolor que tú le causaste a los que perseguiste, lo vas a sufrir por causa de mi nombre. Y Pablo no se resistió, tuvo que ir. Y lo hizo, con gozo y con alegría, servir a su Señor, servir al Mesías. Así que la iglesia lo reconoce. El que en otro tiempo nos perseguía, ahora anuncia la fe que en otro tiempo asolaba. Las iglesias de Judea se asombraron al verlo predicar lo que antes atacaba. El mismo mensaje que intentó destruir es el que ahora proclamaba como. No como Jonás en Nínive, de mala gana. Este sí, hablaba bonito, hablaba con fervor, hablaba con fuerza, hablaba para convencer y para que la gente cayera de rodillas a los pies de Jesucristo. Eso es lo que hacía Pablo. ¿Por qué Pablo perseguía el mensaje de Jesucristo? ¿Por qué Pablo no quería el mensaje de Jesucristo? ¿Por qué se oponía tan tenazmente al mensaje de Jesucristo? El cristianismo, ¿qué hace? Proclamaba que Jesús es ¿quién? El Mesías ha prometido, el Mesías anunciado, pero que ese Mesías había muerto y ¿qué más? Y había resucitado. Ese mensaje anunciaba que la justificación ya no era por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo, el Hijo de Dios. Para un fariseo como Pablo, un Mesías crucificado era un escándalo, porque la Biblia se encargaba de decir en el Antiguo Testamento que es maldito todo aquel que es colgado en un madero. Por lo tanto, si Jesús fue colgado en un madero, no puede ser el Hijo de Dios, no puede ser el Santo de Dios, no puede ser el Mesías, porque la Biblia, el Antiguo Testamento, enseña que es maldito todo aquel que es colgado en un madero. Era un contrasentido. Pero ellos estaban leyendo una parte de la historia y no la otra. Ellos estaban leyendo aquello, pero no estaban leyendo que el Mesías tenía que sufrir, tenía que padecer, tenía que morir para poder dar redención a su pueblo. Y además de eso, el mensaje del cristianismo dice que la ley no justificaba. Esto también era una blasfemia. Oponerse, resistir y enseñar otra cosa que lo que establecía la ley de Moisés. Ellos pretendían ser justificados. Acuérdense una vez más del joven rico. Señor, quiero seguirte. Y Jesús le dijo, ¿y cómo es esto? ¿Tú conoces la ley? Le dijo, sí, yo todo eso lo he guardado de mi juventud, yo estoy escapado. Yo cumplo al pie de la letra todo y hago todo lo que la ley dice. Y Jesús le dijo, qué bonito, qué bueno, ¿estás listo? Arranca, vete y vende todo lo que tienes y dale a los pobres y ven y sígueme. Y él fue y lo vendió todo y fue el mejor discípulo de Jesús. No lo hizo. Jesús no dijo que fuera y lo vendiera para hacer una compañía. Jesús fue y le dijo, la motivación era ¿qué cosa? Los pobres, los necesitados, los que no tenían nada. Y la ley dice que amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. ¿Y a quién más? Tú has guardado toda la ley. Ama a tu prójimo. Entrega todo lo que tienes y dale a los pobres. Y entonces ven y sígueme. ¿Y qué hizo el joven rico? Se fue muy triste. Porque tenía, ¿qué cosa? Muchas posesiones. ¿Acaso la ley lo pudiera justificar? No, porque la ley, el centro es amar a Dios, amar a tu prójimo. Y él no lo amaba. Él pensaba que los rituales, él pensaba que seguir un sistema legal lo salvaba, lo justificaba delante de Dios. Nadie que pretenda ser justificado por las obras de la ley
va a salvarse, porque tú eres un pecador, porque tú no puedes cumplir toda la ley. La ley es santa, perfecta, justa, y tú no eres ni perfecto, ni santo, ni justo. Tú eres un pecador, inhabilitado para hacer toda obra buena. Lo bueno que tú haces es muy motivado, porque sabes que en una sociedad como la que vivimos, si te pones a hacer cosas malas, te van a meter preso. Y vas a sufrir, vas a padecer, y hasta te pueden matar. Todos somos malos. No hay ninguno bueno, no hay quien haga el bien. Así lo declara Dios. Por lo tanto, esto de que la ley no justificaba era una blasfemia para Pablo, o para Saulo, gracias Teresa. Es decir, Pablo persiguió el evangelio de la gracia, persiguió la justificación por la fe, persiguió la suficiencia de Cristo. Pero todo eso que él perseguía era lo que ahora estaba predicando. Y como dice el dicho, cuando conozca a Cristo, se verán señales. Y se vieron las señales, se notaba. Pablo hablaba con pasión, hablaba con entrega, hablaba con convicción, hablaba con vehemencia de aquella buena nueva que le había sido comunicada por el propio Señor Jesús. Dice la exporción que glorificaban a Dios en mí. El resultado de todo esto, lo que Pablo le había acontecido y lo que la gente notó en Pablo, era la gloria de Dios. Las iglesias no exaltan a Pablo, sino a Dios por el poder del evangelio que convierte al perseguidor en apóstol, que pone al enemigo a compartir el evangelio que perseguía. Cuando el evangelio es verdadero, el resultado siempre va a ser ¿qué cosa? La gloria de Dios y nunca la fama para el hombre. Hace siglos Isaac Newton formuló la ley de la gravedad. Él no la inventó, simplemente descubrió algo que ya era verdad desde el principio del mundo. Antes de Newton, las manzanas ya caían de los árboles. ¿Cierto o falso? Cierto. Así mismo fue. Después de Newton, ¿qué siguió pasando? La manzana, los mangos, la uva, lo que sea, siguió cayendo igual. La fe que Pablo persiguió y luego predicó tampoco cambió, como la ley de la gravedad. El evangelio no se adaptó, no se acomodó, no se hizo más potable para impedir la reacción furiosa de los enemigos que para ese tiempo ya habían asesinado a Esteban, habían matado a Jacobo, el apóstol de Jesucristo, y a muchos más, sino que permaneció igual al punto que se afirma que Pablo estaba predicando lo que él había perseguido. El mensaje de Pablo ahora mostraba que el evangelio que predicaba, a pesar del paso del tiempo, es el único que no cambia, ni con la cultura, ni con el tiempo, ni con las circunstancias. Y si alguien anuncia algo diferente, aunque use el nombre de Jesús, ¿qué está proclamando? Un falso, pero jamás el único evangelio de la gracia anunciado por los profetas y cumplido por Jesucristo. Y ese es el evangelio que predicaba ¿quién? Pablo. La tercera evidencia. Estamos llegando casi al final, pero todavía queda una hora. El evangelio que predicaba Pablo fue confirmado por ¿quién? Ya lo dije, por los apóstoles. Fue confirmado por los apóstoles, aquí en la porción del 2, del 1 al 10. Pablo dice que 14 años después subió ¿a dónde? Otra vez a Jerusalén, con Bernabé, llevando también con él a Tito. Después de su conversión, 3 años para ir a ver a Pedro. Después de que estuvo con Pedro 15 días, pasaron 14 años en que volvió nuevamente a Jerusalén y se encontró con los apóstoles, los antiguos apóstoles, y el líder de la iglesia de Jerusalén, que era Santiago. ¿Qué estuvo haciendo Pablo en ese tiempo? Plantando iglesia, predicando el evangelio por todo el mundo romano.
por todo el imperio romano y tal vez más allá. Pablo volvió a Jerusalén y no volvió solo. ¿Con quién volvió? Volvió con Tito. Todos los detalles son importantes, no están por gusto. Pablo no va a pedir permiso, sino va a compartir el mensaje para asegurar la unidad doctrinal. Dios mismo lo había enviado, Jesús. Y cuando expone su evangelio, los apóstoles lo reconocen como ¿qué? Como verdadero. Esto muestra que la iglesia de Cristo no tiene muchos evangelios. ¿Cuántos tiene? Uno solo, una sola verdad compartida. Tito, ¿quién es? Versículos 3 y 5. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos a la falsa doctrina, para que la verdad del evangelio permaneciese con vosotros, los Gálatas, para que la verdad no fuera anulada ni fuera contaminada. Tito, ¿quién era? Un cristiano gentil, no era judío. ¿Por qué sabemos que no era judío? ¿Cuál es el detalle en el texto? No estaba circuncidado. No era judío, porque todos los judíos nacidos en Israel tenían que circuncidarse. Si no sabe lo que es la circuncisión, abríbelo. ¿Ok? ¿Y qué dice? Que aunque Tito no estaba circuncidado, los apóstoles tampoco se lo exigieron. Esa decisión es crucial. Demuestra algo, que la salvación no depende de ritos o leyes, sino ¿de qué? ¿De qué depende la salvación? De la fe. De la fe en Jesucristo. Aceptar a Tito sin circuncisión fue una defensa práctica del Evangelio de la Gracia, en el que Cristo, ¿qué cosa es? Suficiente. No tienes que hacer nada. Ya Él lo hizo todo. No inventes. Ya Jesús lo hizo todo. Acéptalo. Disfrútalo. Compártelo. Créelo. Es todo lo que tienes que hacer, más nada. Los apóstoles confirman entonces su mensaje. Dice el 6, pero de los que tenían reputación de hacer algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa, Dios no hace acepción de personas. A mí pues los de reputación nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión. Esto no es nada más, hermanos, que el mensaje que tienes que predicar a los gentiles, porque ya a los judíos, ¿quién está comisionado? Pedro, y lo dice ahí, como a Pedro, el de la circuncisión. Y voy a leer el 9 para no repetirme. Y reconociendo la gracia que me había sido dada a Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí, a Bernabé, la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Es decir, que estos líderes de la iglesia de Jerusalén, estos apóstoles, ¿qué fue lo que hicieron? Le dieron la diestra en señal de compañerismo. Estos que eran los bárbaros, de verdad. Los que habían sido, ¿qué cosa? Testigos de Jesús. Apóstoles comisionados por Jesús. Y el que había sido también, ¿qué cosa? Hermano de Jesús. Que no fue discípulo porque no creyó en él. ¿Hasta cuándo? Hasta que lo vio resucitado. Que es Santiago. Cuando Pablo les expuso el evangelio que él predicaba, le dijeron: entra, es lo mismo, estás aprobado, síguelo predicando, porque es el mismo evangelio que nuestro Señor y Salvador Jesucristo nos encomendó cuando nos dijo: id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y si lo hacen así, he aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. El mismo que comisionó a estos también había comisionado a Pablo con el mismo evangelio. Aquellos a los judíos, a la nación de Israel,
Pablo a los gentiles hasta lo último de la tierra, porque Dios no hace acepción de personas, porque el mensaje no está reservado a ningún pueblo o nación particular. Dios quiere que en su reino haya gente de todo pueblo, lengua y nación, y por tal razón te va a enviar a ti un día a África, a otro lo va a enviar a China, al otro lo va a enviar a Argentina o a Sudamérica, al otro lo va a enviar al Caribe, porque Dios, ¿qué está haciendo? Cumpliendo su promesa a Abraham, que gente de todas las naciones conozcan la salvación, conozcan al Mesías. Así Dios cumple cada día la promesa que hizo a Abraham, que le hizo a David y que después le hizo a los apóstoles, de que Él haría que gente de toda nación creyera. Y para eso los envió, con la certeza de que eso iba a pasar, a pesar de el sufrimiento, el dolor y el enojo de los que no eran de Dios y les iban a hacer la vida un yogur, pero que confiaran que Dios tenía gente en toda ciudad preparada ¿para qué? Para creer, para arrepentirse y para convertirse. Por lo tanto, estos tres hombres aceptan el evangelio de Pablo a los gentiles, como también aceptaban el evangelio de Pedro a los judíos. No hay contradicción, es una misma fe y un mismo Señor. El reconocimiento apostólico es la firma de autenticidad que sella el evangelio de Pablo como el mismo evangelio de Cristo. Esta parte demuestra la unidad doctrinal del cristianismo auténtico. El evangelio no depende de la geografía, ni de la cultura, ni del tiempo. Es el mismo en Jerusalén, en Antioquía y en Galacia. 17 años antes o 17 años después. Y hoy, 2000 años después. El mismo Cristo, la misma cruz, la misma gracia, la misma comisión, el mismo propósito de reunir todas las cosas en Cristo, así las que están en los cielos y las que están en la tierra, como dice Efesios 1:10. Y esto muestra que Cristo no solo es el camino a Dios, como dice Juan 14:6, sino también el punto de reunión de toda la creación redimida. No hay otro centro, no hay otro mediador, no hay otro sacrificio, no hay otro sustituto, no hay otra propiciación por el pecado, no hay otro redentor y no hay otro nombre en el cual podamos ser salvos. Todo lo que Dios hace, la redención, la reconciliación, la restauración, converge en una sola persona, Jesucristo y su cruz. Amados, una iglesia fiel no inventa nuevos mensajes, predica el mismo evangelio apostólico. Si una institución religiosa o denominación enseña algo distinto, sea que añada obras, santos o tradiciones, ha perdido la esencia del cristianismo y está desviando la persona del único, ¿qué cosa? Del único evangelio. En los últimos años estamos asistiendo a una macabra y diabólica estrategia para eliminar a los enemigos. ¿Cuál es? Asesinar su reputación. La víctima puede llamarse Charlie o puede llamarse John, o puede llamarse Pablo, o puede llamarse Jesús. No importa el nombre. Se le acusa sin pruebas, se le expone ante la opinión pública, se le colocan epítetos negativos, se le asemeja a los peores villanos. Y así, aunque las evidencias lo declaran inocente, para muchos seguirá siendo culpable. Lo mismo ocurre con las doctrinas falsas. Aunque la Iglesia Católica reconozca hoy que María no es corredentora, millones seguirán creyéndolo, porque durante siglos se sembró esa idea. ¿Dónde? En el corazón. Por eso la exhortación de Judas 1:3 es que contendamos ardientemente por la fe que una vez ha sido dada a los santos. Una vez a los santos. Y eso es lo que hace Pablo. No defiende su reputación. ¿Qué defiende? La verdad. No defiendes tu reputación. Olvídate lo que digan de ti. Siempre van a hablar mal. Defiende el evangelio de Dios, de Jesucristo. Tres evidencias lo respaldan. El evangelio que él predicaba, que le fue revelado directamente ¿por quién? Por Cristo, que era el mismo que él
combatió, persiguió y que era confirmado por ¿quién? Por los apóstoles, los testigos presenciales de Jesucristo. No hay otro evangelio. El de Pablo, el de Pedro y el de Cristo son uno y el mismo evangelio. Amados hermanos, permanezcan firmes en este evangelio. No cedan ante las modas espirituales ni ante sistemas religiosos que prometen algo más. Cristo basta. Su obra es perfecta. Su gracia es suficiente. Amado amigo, no hay muchos caminos a Dios. ¿Cuántos hay? Solo uno. Cristo Jesús, el único mediador entre Dios y los hombres. No es María, ha quedado demostrado. Aquel que en la cruz ofreció el único sacrificio agradable a Dios, quien siendo santo murió en lugar del impío, quien siendo justo murió en lugar de los injustos, quien siendo bueno murió en lugar de los malos, el único que siendo Dios se hizo hombre para pagar nuestra deuda y justificar así a todo aquel que cree en Él. Él es el que por gracia murió en nuestro lugar. Fue sepultado y al tercer día resucitó para ser nuestro único y suficiente Señor y Salvador. ¿Qué tienes que hacer? Olvídate de María, olvídate de tu santo, olvídate de esos líderes políticos que te han engañado y te seguirán engañando. Olvídate de partidos. Cree en Cristo. Solo en Cristo. Arrepiéntete de tus pecados porque eres un pecador y has ofendido a Dios y estás destituido de su gloria. Pero Cristo, por su gracia, murió para darle salvación y vida eterna a todo aquel que cree. Si tú quieres salvación y vida eterna, cree hoy en Jesucristo. Concluyo. Nuestra lealtad no es instituciones, se equivocan, fallan, sino al Cristo que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Que nunca callemos ante el error y que siempre hablemos la verdad con amor. Porque solo la verdad del Evangelio, del único Evangelio, el que en verdad son buenas nuevas de salvación, puede salvar a los hombres del engaño y del infierno. Reiteramos pues que el único Evangelio, es el Evangelio que Pablo predicaba. ¿Ese es el que tú predicas?